¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a vuestro canal, como decimos, de desconexión, de lectura y de relajación para vosotros y para mí, no os creáis. Bueno, hoy quería empezar dando las gracias a la gente que me dejó un comentario en el vídeo anterior, en el cual, el final del vídeo anterior, dije que bueno, que me dejarais un comentario si me seguíais viendo, si me estabais acompañando en esta historia. Y bueno, pues agradezco la gente que me dijo, te estoy leyendo desde la playa, sigo tu aventura contigo y me está llenando el corazón y realmente pues para mí es muy satisfactorio el saber que gracias a este libro Caballo de Troya estoy llegando a gente y les estoy haciendo conocer el mensaje que el maestro quería que se conociera. Así que bueno, una vez dicho esto, vamos a comenzar con el capítulo de hoy. Nos quedamos en el capítulo anterior, Jasón nos describió un poco cómo fue el campamento en el que estaban hospedados, acampados Jesús y sus apóstoles y seguidores. El campamento está situado en el huerto de Simón el leproso, entre el Olivete y el huerto de Simón el leproso, el huerto de Getsemaní se llama. Es donde enterraron a Jesús. Más hacia adelante lo veréis en esta aventura, en este libro de Caballo de Troya, parte 1, Jerusalén. Incluso os comenté que JJ Benítez estuvo allí, lo investigó y estuvo justo en el sitio donde Jesús yació hasta que resucitó. Solamente quedó la Sábana Santa, que está en Turín. Bueno, una vez dicho esto, como siempre, Jesús intenta explicarse a sus apóstoles. Incluso en el anterior capítulo nos dicen que los apóstoles eran, ¿cómo decirlo?, gente de coco duro o mente lenta, utiliza las palabras Jasón. Y así era. En parte sí, y en parte es muy difícil, sin saber el futuro, comprender al 100% la parábola de Jesús, el evangelio que él transmite, todo un poco. ¿Por qué? Bueno, pues porque, claro, daros cuenta, hace 2000 años atrás no había una educación, no había tampoco un aprendizaje como el que hoy tenemos, no había una curiosidad tampoco generalizada por el estudio. Entonces, bueno, eran gente de buen corazón los apóstoles de Jesús, salvo alguna excepción, ya me entendéis. Y bueno, pues ponían mucha voluntad, pero realmente le hacían preguntas muy básicas, las cuales Jesús en muchos momentos, Jasón dice que se siente decepcionado por ver que su mensaje no lo están entendiendo como él quiere hacerlo ver, ¿no? Como él lo quiere hacer que lo entiendan. Y bueno, pues el capítulo anterior fue un poco eso, en el que él habla de su segunda venida, ellos no lo terminan de entender porque tampoco se terminan de creer que él vaya a morir. Estamos en miércoles santo, vamos a conocer el miércoles santo, de hecho nos quedamos, que os leí un poco, que Jasón al amanecer escucha un ruido en una gruta, que ahí es donde vamos a empezar el capítulo de hoy. Esto acaba en breve, daros cuenta que estamos en miércoles y Jesús muere un viernes, resucita un domingo. No vamos por la mitad del libro, pero casi ya, ¿vale? Una vez dicho esto, recordaros que estamos leyendo segmentos, hay partes que nos saltamos, leemos, resumimos. Si quieres el libro, en la editorial Planeta lo puedes encontrar, te dejo el enlace en el primer comentario fijado de este y de muchos vídeos, de muchos de los vídeos lo tenéis fijado al principio. Una vez dicho eso, estamos dentro de la gruta, ¿vale? Para que os pongáis en situación, y dice así. Al fondo, en la cara norte, sobre una estera, descansaban varios sacos dentro de la gruta. 2 de ellos contenían trigo, y los 3 restantes higos secos, legumbres de diferentes tipos, cebollas, puerros, ajos, etc. Después supe que se trataba del suministro que Felipe había comprado en la mañana del día anterior y que constituía la dieta básica de los hombres que formaban el campamento. Inspeccioné también la parte exterior de la gruta, comprobando como su cara norte, en el extremo opuesto de la entrada, había sido practicado un canalillo que descendía hasta una especie de pila de depuración. Simón había excavado la cima de la enorme roca, aprovechando así las aguas de lluvia que descendían por el citado canalillo hasta la pila. De allí, una vez filtrada,
el agua era acumulada en una concavidad inferior practicada también en la roca. Una vez satisfecha mi curiosidad, retorné al campamento siguiendo esta vez el muro occidental. Ya he visto lo que era, que hay una gruta al final, y vuelve al campamento donde están todos. Al llegar a la entrada del huerto, algunas de las mujeres del grupo de Jesús se afanaban ya en torno al incipiente fuego. Las mujeres del grupo de Jesús, ya lo hemos hablado, pero Jesús también iba acompañado de mujeres. Eso no lo dice la Biblia. Con lo que ello conllevaba, que las mujeres no estaban vistas como los hombres, eran poco más que animales. Ya lo vimos con las aguas negras, cómo ejecutaban a una chica y cómo Jesús siempre defiende a la mujer. Mientras dos de ellas molían el grano, preparando la harina de trigo, otras acarreaban agua llenando varios lebrillos. A la derecha de la cancela y pegada al muro se hallaba la gran cuba de piedra que yo había visto la noche anterior. Se trataba de una vieja almazara o molino de aceite de unos 4 metros de diámetro, perfectamente circular y con un parapeto de 80 o 90 centímetros de altura. Estaba vacía. Un pesado tronco totalmente ennegrecido e insertado por uno de sus extremos en un nicho abierto en el muro de piedra descansaba en el centro geométrico de la cuba. Aquella viga había sido provista de grandes losas circulares y planas, sujetas al segundo extremo mediante gruesas sogas que las atravesaban por sendos orificios centrales. Por lo que pude deducir, cuando la almazara se llenaba de aceituna, este enorme peso en la punta del madero debía actuar como prensa, machacando el fruto. Les está contando que había una prensa de aceitunas, ¿vale? En el fondo de la cuba se amontonaban también grandes capazos de esparto, utilizados posiblemente para el transporte de aceituna. Eso se sigue haciendo hoy. Me encontraba aún inspeccionando la cuba cuando, a eso de las 7, vi aparecer en el claro a Jesús de Nazaret. Era el primero en abandonar la tienda destinada a los hombres. Me quedé quieto. El Galileo, que se había desembarazado del manto, estaba descalzo. Caminó unos pasos hacia la fogata y, tras saludar a las mujeres, aproximó las palmas de sus largas manos al fuego, procurando entrar en calor. Después, levantando el rostro hacia el azul del cielo, cerró sus ojos llevando a cabo una profunda inspiración. Su piel bronceada se iluminó con la caricia de aquellos tibios rayos solares. Qué importante es imaginar lo que leemos, ¿no? Lo que os estoy leyendo. Ese Jesús que sale por la mañana, va a la fogata, saluda a las mujeres primero, se calienta, mira al cielo, respira, ese hombre de paz. Una de las mujeres sacó al maestro de aquellos placenteros momentos, indicándole que tenía listo el lebrillo de barro con agua para su aseo. Jesús correspondió a la discípula, tenía discípulas. Con una sonrisa y con toda naturalidad, tomó su túnica blanca por el amplio cuello, sacándola por la cabeza. Bajo aquella vestidura, el rabí cubría sus nalgas y bajo vientre con una especie de taparrabos, también de color blanco. La pieza consistía en una sencilla banda de tela, posiblemente de algodón, de unos 30 centímetros de anchura y cosida en uno de sus extremos a un cordón que se anudaba alrededor de la cintura. Esa parte, la que se hallaba cosida al delgado cinto, caía cubriendo las nalgas y pasaba después entre las piernas para terminar en otros 2 cordones más cortos, cada uno situado en una esquina de la tela. Esta última franja del taparrabo era anudada al cordoncillo de la cintura, tapando así los genitales y parte del vientre de Jesús. Una vez desnudo, el Galileo se arrodilló junto a la ancha vasija, introdujo sus manos en el agua y comenzó a bañar su rostro, pecho, axilas y brazos. En cuestión de segundos, aquel cuerpo musculoso, sin un gramo de grasa, quedó cubierto por el agua. Jesús era un portento. De hecho, ahora lo va a medir. Y Jesús era un portento, era súper atlético y súper alto para la época. Acto seguido, echó mano de una pastilla cuadrada de color hueso y comenzó a frotarse con energía. No tardó en apreciarse una débil espuma blanca, era jabón. Cuando el maestro consideró que había quedado suficientemente enjabonado, se inclinó de nuevo sobre el lebrillo, procediendo al aclarado. Minutos más tarde, el Galileo se incorporaba y la misma mujer que había preparado el agua, le entregaba un lienzo muy similar al que yo había visto en la casa de Lázaro,
y con el que Marta había enjuagado mis manos y pies. Jesús tomó aquella especie de toalla y fue secando su cuerpo. Al concluir, echó la cabeza hacia atrás, sacudiendo sus cabellos. Pero antes de enfundarse nuevamente la túnica, el rabí extendió sus manos y la mujer vertió sobre sus palmas unas gotas de un líquido aceitoso. Tal y como era costumbre en aquella época, el nazareno extendió la esencia por sus axilas, cuello, torso y cabellos, cubriéndose seguidamente. Por último, arremangando el filo de la túnica, entró en el recipiente lavando sus pies. Mientras Jesús terminaba de calzarse las sandalias con cintas de cuero, Felipe, Andrés y otros discípulos comenzaron a salir de la tienda. En ese instante vi aparecer en el campamento al pequeño Juan Marcos. ¿Os acordáis de ese chico joven? Que os dije, este chico va a ser protagonista, un niño que va con ellos. Cargando una cesta, sin mediar palabra, se la entregó a una de las mujeres, sentándose después junto a la hoguera. Sus ojos no perdieron de vista a Jesús. Una de las cosas importantes que yo creo que tiene este libro es que te cuenta la parte humana de Jesús, que te cuenta sus rituales de aseo en este caso, te comenta cómo él era personalmente. Hemos estado en momentos en los que Jesús jugaba con los niños, hemos estado en momentos en los que Jesús reivindicaba. Nos narra un Jesús que siempre está en muy buen humor. Es lo que dista de la imagen que nos ha dado la Iglesia, de una figura de respeto, ¿no? De si no lo haces bien te castigo, si no lo... No, Jesús era todo lo contrario, como estáis viendo. Y era muy humano. Eso a mí me alegra y me da cercanía al Maestro. Algunos de los apóstoles imitaron al Maestro y tras las abluciones ocuparon también un lugar alrededor de las llamas dispuestos a desayunar. Las mujeres comenzaron a distribuir leche caliente. Una de ellas retiró el paño que cubría la cesta de Juan Marcos y con vivas muestras de alegría enseñó a los discípulos 2 enormes hogazas de pan. Felipe se hizo cargo de ellas y tras cortarlas en rebanadas fue repartiéndolas. Yo aproveché aquellos momentos para aproximarme al lebrillo donde se había aseado el Señor y sus hombres y examiné la pastilla cuadrada de jabón. Al olerlo, percibí de inmediato un gratísimo perfume a romero. Una de las mujeres, al verme tan enmismado con el jabón, se adelantó hasta donde yo estaba y soltando una carcajada me advirtió: «Jasón, eso no se come». La buena mujer no tuvo inconveniente en detallarme cómo confeccionaban aquel jabón. Cuando no tenían a mano sebo, utilizaban tuétano de vaca. Una vez fundido en un agua caliente, lo mezclaban con aceite, añadiendo la esencia de romero, como en este caso, o diferentes perfumes, tales como tomillo azahar o zumo de limones. Después, toda era cuestión de verter el líquido en unos rudimentarios moldes de madera o de hierro y esperar. Cuando el grupo tenía tiempo y dinero, las mujeres preferían perfumar el jabón con láudano. Algunos pastores se dedicaban a su venta. Al parecer, les resultaba bastante fácil de obtener. Bastaba con que tuvieran paciencia para peinar las barbas de las cabras que pasaban en los jarales. La resina en cuestión impregnaba los mechones de pelo de los animales y los pastores, como digo, solo tenían que retirarla. Atentos a las explicaciones de la mujer, no caí en la cuenta de que alguien se hallaba a mi espalda. Al volverme recibí una nueva sorpresa. Era Jesús. Traía un humeante cuenco de leche en su mano izquierda y una rebanada de pan en la derecha. Al ver mi cara de asombro, sonrió maliciosamente, haciéndome un nuevo guiño e invitándome a que aceptara la colación. Al tomar el pan y el recipiente, mis dedos rozaron su piel y noté alarmado cómo mi corazón multiplicaba su bombeo. Qué difícil era conservar la objetividad ante aquel extraordinario ejemplar humano. Qué cosa, ¿eh? Qué bonito. Estaba con la señora preguntándole por el jabón y demás, se da la vuelta y está Jesús. Y Jesús le ofrece un cuenco de leche y pan. Y al cogerlo y darle las gracias, roza su mano. Rozar tus manos con Jesús. Por eso él dice, qué difícil era conservar la objetividad en aquel extraordinario ejemplar humano. Y lo que le queda a Jasón por ver. No podía entenderlo. ¿Por qué los discípulos de Jesús de Nazaret se hallaban tan silenciosos? Aquel desayuno fue tenso. Nadie parecía dispuesto a abrir la boca. Ciertamente, los acontecimientos de los últimos días y sobre todo el fantasma del decreto del Sanedrín contra la persona del Maestro planeaban sobre los corazones de aquellos hombres. Sin embargo, resultaba chocante que el nazareno fuera el menos atormentado del grupo. Las espadas seguían al cinto de algunos de los 12, y aquella noche, como en la anterior,
se establecería el rutinario servicio de guardia a las puertas del campamento. Jesús seguía sin estar preocupado. Jesús no tenía miedo, nunca lo tuvo. Sus apóstoles sí, iban armados. De hecho, estaban haciendo guardia por las noches, por si venían a prender a Jesús. Judas Iscariote fue el último en salir de la tienda. Por sus ojos enrojecidos y su semblante demacrado, tuve la impresión de que no había dormido gran cosa. Apuró su ración y, como sus compañeros, permaneció sentado como distraído. El maestro, al fin, rompió el silencio diciendo: «Hoy quiero que descanséis. Tomaros tiempo para meditar sobre todo lo que ha ocurrido desde que vinimos a Jerusalén. Reflexionad sobre lo que está a punto de llegar». La decisión de Jesús sorprendió un poco a los asistentes. Todos creían que el rabí entraría nuevamente en el templo y que se dirigiría a las masas. Sin embargo, el Galileo, puesto en pie, confirmó su decisión, haciendo saber al jefe del grupo que pensaba retirarse durante toda la jornada y que bajo ningún pretexto deberían traspasar las puertas de la ciudad santa. Andrés insistió con la cabeza y Jesús se retiró al interior de la tienda. Jesús ya no va a entrar más a Jerusalén. Jesús les ha dicho que hagan lo que quieran, que él no va a ir a Jerusalén. Y que ellos no vayan. Que se va a tomar la mañana Jesús. Sabe que al día siguiente lo van a prender. Aquello, lo confieso, me desconcertó, tanto más que los discípulos, aunque por razones bien distintas. ¿Qué pretendía el nazareno? ¿A dónde pensaba dirigirse? Mi misión era seguir los pasos de Jesús de Nazaret, allí donde fuera o estuviera, y siempre y cuando mi presencia no motivara una alteración de los hechos históricos. Por otro lado, Caballo de Troya me había asignado la difícil e inaplazable tarea de conectar con el gobernador romano. Era vital que Poncio Pilato supiera de mí, que me conociera personalmente. Ello facilitaría mi ingreso en la Torre Antonia en la mañana del próximo viernes. Además, esa cita, en manos de José de Arimatea, estaba prevista inicialmente para esta misma mañana del miércoles. ¿Qué debía hacer? ¿Os acordáis que Jasón le pide a José de Arimatea que quiere conocer a Poncio Pilato? ¿Os acordáis? Es la cita con Poncio Pilato esa misma mañana. Y Jesús no va a ir a Jerusalén, se va a quedar fuera. Entonces él dice que ¿qué hace? Si sigue los pasos de Jesús o se va a conocer a Poncio Pilato, que él tiene la misión de conocerlo también, ¿no? Para colmo, un pensamiento comenzó a hostigarme. ¿Qué maquinaba el cerebro de Judas? Algo, en lo más profundo de mi ser, me decía que aquella jornada iba a ser decisiva en los planes y decisiones del traidor. Claro, si a Jesús lo prenden el jueves, está claro que Judas el miércoles se tiene que reunir con los que quieren apresar a Jesús, un día antes. Y yo debía estar al corriente. Judas, como ya he dicho en otras ocasiones, me atraía especialmente. En el fondo, era el único que se rebelaba contra todo aquello. Me hallaba sumido en estas graves dudas cuando Jesús se presentó a la puerta de la tienda. Había tomado su manto y anudado en torno a la cabeza un pañolón o sudario. Aquello significaba que se proponía caminar y bastante. En ese momento, David Zebedeo, uno de los discípulos más corpulentos y rápido de pensamiento y que jugaría un papel extraordinariamente práctico y eficaz durante las terribles jornadas del viernes, sábado y domingo, salió al paso del Galileo exponiéndole lo siguiente: «Bien sabes, maestro, que los fariseos y dirigentes del templo buscan destruirte. A pesar de ello, te preparas para ir solo a las colinas. Esto es una locura. Por tanto, mandaré contigo 3 hombres armados para que te protejan». El Galileo miró primero a David Zebedeo y a continuación observó a los 3 fornidos sirvientes del impulsivo discípulo que esperaban a cierta distancia. Y en un tono que no admitía réplica o discusión alguna, contestó de forma que todos pudieron oírle: «Tienes razón, David, pero te equivocas también en algo. El Hijo del Hombre no necesita que nadie le defienda. Ningún hombre me pondrá las manos encima hasta esa hora en la que deba dar mi vida, tal y como desea mi Padre. Estos hombres no van a acompañarme. Quiero ir y estar solo para que pueda comunicarme con mi Padre». Ojo, estas son las cosas que no cuentan en la Biblia. No cuentan qué hizo Jesús el martes y el miércoles antes de que lo prendieran. Aquí lo vamos a saber, en parte. Al escuchar a Jesús, David Zebedeo y sus guardianes se retiraron, y yo, sintiendo que algo se quebraba en mi interior, comprendí también que no podía seguir al protagonista de mi exploración.
por alguna razón que no había querido detallar, el maestro tenía que permanecer solo. Pero cuando ya daba por perdida aquella parte de mi misión, ocurrió algo que me hizo recobrar las esperanzas y que por suerte me permitiría reconstruir parte de lo que hizo Jesús en aquel miércoles. Cuando el rabí se dirigía ya hacia la entrada del huerto, dispuesto a perderse, Dios sabe en qué dirección, Jesús dice que tiene que hablar con su padre y que se va solo. El muchacho que había traído la cesta con las hogazas de pan surgió entre los discípulos y corrió hasta el maestro. Al verle, el rabí se detuvo. Juan Marcos, el niño, había llenado aquella misma cesta con agua y comida y le sugirió que si pensaba pasar el día en el monte, se llevara al menos unas provisiones. Jesús le sonrió y se agachó en ademán de tomar la cesta, pero el niño, adelantándose al Galileo, agarró el canasto con todas sus fuerzas al tiempo que insinuaba con timidez: «Pero Señor, ¿y si te olvidas de la cesta cuando vayas a rezar? Yo iré contigo y cargaré la comida, así estarás más libre para tu devoción». El niño se quería ir con Jesús, a todas. Antes de que Jesús pudiera replicar, el muchachito intentó tranquilizarle. «Estaré callado, no haré preguntas, me quedaré sentado junto a la cesta cuando te apartes para orar». Los discípulos que presenciaban la escena quedaron atónitos ante la audacia de Juan Marcos. Y el maestro volvió a sonreír, acariciando la cabeza al niño, y le dijo: «Ya que lo ansías con todo tu corazón, no te será negado. Nos marchamos solos y haremos un buen viaje. Puedes preguntarme cuanto salga de tu alma. Nos confortaremos y consolaremos juntos. Puedes llevar el cesto. Cuando te sientas fatigado, yo te ayudaré. Sígueme». Y ambos desaparecieron ladera arriba. Qué guay, ¿eh? Se lleva el niño. Nadie hizo el menor comentario. Los rostros de los apóstoles reflejaban una total consternación. Era doloroso que un simple niño les hubiera ganado la partida. Supongo que todos los allí presentes, exceptuando al Iscariote, ardían en deseos de acompañar al maestro. Sin embargo, ninguno había sido capaz de abrir su corazón y hablarle a Jesús con la sinceridad de Juan Marcos. Y de la sorpresa fueron pasando a un mal disimulo disgusto. A los pocos minutos, varios de los íntimos se habían enzarzado ya en una agria disputa sobre la conveniencia de que el rabí se dedicara a caminar por los montes de Judea sin escolta y con un chico de los recados por toda compañía. Aquella discusión empezaba a fascinarme. Todos aportaban argumentos más o menos válidos, pero ninguno parecía dispuesto a reconocer públicamente la verdadera causa por la cual se habían quedado solos. La discusión iba caldeándose poco a poco, cuando de pronto vi salir de la tienda a Judas. Sigilosamente se encaminó hacia la entrada del huerto, alejándose en dirección a la barranca del Cedrón. No lo dudé. Tras recordar a Andrés mi cita con José de Arimatea, anunciándole que regresaría en cuanto pudiera, crucé el recinto de piedras, procurando no perder de vista al Iscariote. Este había descendido por una de las estrechas pistas que se conducían a un puentecillo sobre el cauce seco del Cedrón, y que unía la explanada este del templo con el monte de los Olivos. Judas, con paso decidido, atravesó el lugar donde yo había asistido a la prueba de las aguas amargas, donde sacrificaron a esa chica, deteniéndose bajo el tránsito arco de la puerta oriental del templo. Confundido entre los numerosos peregrinos que iban y venían, pude ver cómo el traidor besaba a otro hebreo, y ambos entraron en el atrio de los gentiles. Vamos a dejarlo por aquí. Vamos a quedarnos en la persecución de Jasón a Judas, porque Jasón sabe perfectamente que Judas, ese día, ese miércoles antes de que prendan a Jesús, el día antes de que prendan a Jesús, va a tener que hacer algunos movimientos para decir dónde va a estar Jesús, cuál es su ubicación, ese huerto donde tienen el campamento. Queda muy poco realmente. El miércoles es el día previo a que prendan a Jesús. A Jesús lo prenden un jueves. De ahí hacia adelante vais a ver un cúmulo de despropósitos, las cuales le hacen a este hombre, que no sé vosotros, pero yo siento un cariño especial solamente leyendo unas líneas sobre él. Un buen hombre, un hombre avanzado a su tiempo, un hombre divino,
un Dios en la tierra, siempre de buena voluntad, un único hombre, como no ha habido otro, un Dios, ¿no? Y bueno, pues estamos ya en el día previo a su prendimiento. Estas son cosas que no han contado la Biblia, que es lo que hizo Jesús el martes y el miércoles. Incluso lo que ha contado la Biblia, ya sabéis que en parte los evangelistas escribieron 70 años después. Es una cosa que a mí me choca mucho, ¿no? 70 años después de la muerte de Jesús los evangelios. Entonces, pues es como si, lo he dicho muchas veces en este canal ya de 32 vídeos, es como si a ti te vinieran a contarte quién fue el vecino de tu bisabuelo. El vecino de tu bisabuelo a lo mejor vivió hace 70 años. Y por muy extraordinario que hubiera sido el vecino de tu bisabuelo, pues lo que te hayan contado es lo que uno le contó a otro, que el otro le contó a otro, que el otro le contó a otro y que el otro le contó a otro. Y seguramente el mensaje venga desformado de tantas versiones que han habido de esa persona, del vecino de tu bisabuelo. Si los discípulos lo hubieran escrito todo, pues habríamos tenido una visión más clara de Jesús en los evangelios. Ahora bien, si este libro es verdad, que yo sí que lo veo un Jesús más real el que cuentan aquí que el que nos han contado, pues no deja de ser un hombre del cual te enamoras, así de claro. Muchísimas gracias a todos los que seguís escuchándome. Vamos a vivir ratos muy emotivos a partir de ahora, ratos melancólicos por momentos, de tristeza y de rabia. ¿Por qué no decirlo? De tristeza y de rabia. Cuando pasemos de este miércoles, que ahora sobre todo vamos a ver cómo Jasón va a hablar con Pilato, y ya pasará el día, ya será miércoles por la noche cuando vuelva Jesús con este chico que se ha ido a pasar la mañana, y ya el jueves es el día que pasa lo que tiene que pasar. Ese mismo jueves, cuando Jesús tenga una oración muy intensa, cuando ya sabe que van a ir a por él, cuando lo prenden, va a pasar algo extraordinario en el huerto. Algo extraordinario que no os va a dejar indiferentes. Es una de las partes grandes del libro. Cuando lleguemos a ese momento, ese momento tan íntimo de Jesús con el Padre rezando. ¿Vale? Ahí van a pasar una serie de cosas que no se han relatado, que nos va a dejar indiferentes. Pero bueno, eso será más hacia adelante. Muchísimas gracias a todos. No olvidéis suscribiros. Nos vemos muy pronto en una nueva aventura. Suerte para todos. Gracias por verme.